Sí, hoy una compañera no puede estar, no, nos comentó, así que No importa, sí, yo, nos pidió. por las dudas, fíjense por si yo me olvido, que puede pasar. Pero yo grabo todas las clases, después las subo. El otro día ya hice eso. La grabé, la subí a YouTube, ¿sí? Tengo una alumna en primero B que se suscribió a YouTube para leer todas las clases de todos los cursos y son todas iguales, pero bueno, cada uno así repasa, qué sé yo, a veces surge alguna que otra cosa diferente, pero generalmente son todas iguales, ¿sí? Me está faltando gente de primero F, tengo a Estela, Agustina, bueno, acá. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con ángulos inscriptos, ¿sí? Vamos a, todos tienen este apunte que yo les mandé, que era con el que habíamos empezado a trabajar con los chicos de primero F, y yo creo que algo les comenté a los de primero D, en cuanto a las definiciones de circunferencia, cuerda, arco, y en cuanto a posiciones relativas entre rectas y circunferencia y entre dos circunferencias, los chicos vieron un video y me lo pasaron, yo lo estuve viendo, todo bien, como buena profesora de geometría, criticando a la que lo hizo porque no sabía cómo poner la escuadra para hacerla perpendicular, la daba vuelta a la escuadra, bueno, eso de mala yo. Vicios. Hay una sola cosita que, bueno, que lo vamos a ir viendo, que para trazar la tangente a una circunferencia, según el video, primero trazaba la recta y después trazaba el radio. Y es muy como complicado hacer eso, en realidad no... Hay que trazar otra circunferencia para que queden los dos puntos unidos. Nosotros con Adriana vimos un método que había que trazar, si vos querías la tangente a un punto, trazar un segmento cuyo centro sea el punto de tangencia y la circunferencia sea el radio. ¿Y la circunferencia sea el radio? Mirá, yo te digo, quiero trazar una circunferencia, ¿sí? Tengo una circunferencia y quiero trazar una recta tangente a esta circunferencia y tengo que elegir por qué punto. Yo no puedo hacer una recta, perdón, ¿sí? Y ver que toquen un punto. Eso no lo puedo asegurar, ¿sí? Entonces lo que sí tengo que elegir es un punto de la circunferencia para después trazar una recta tangente a esta circunferencia por este punto, y la única manera que tengo para hacerlo es trazar el radio. Ahí voy. Buenas tardes. Y ahí voy a trazar una recta perpendicular al radio en ese punto, y es la forma que yo tengo de asegurar que esta recta sea tangente a la circunferencia en ese punto. Primero el radio y después la recta. Es más sencillo. Profe, sí lo hicimos. Es más sencillo puede ser, pero es digamos, la forma... quizás lo que me dijiste es para trazar después rectas tangentes a dos circunferencias. Eso sí, es un proceso un poco más largo. Pero si yo tengo una circunferencia, busco un punto, elijo un punto de esa circunferencia y trazo el radio. O hay otros ejercicios que vamos a ver después que, bueno, vamos a ver cómo lo podemos asegurar con todo lo que vamos a ver hoy. Pero lo que hizo la chica en el video fue trazar la recta y después el radio. Y yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Estamos? Porque yo puedo trazar una recta y después el radio no resultar perpendicular. No sé, no puedo ver qué punto de tangencia tiene, no lo puedo asegurar con ninguna propiedad geométrica. Yo todo lo avalo con alguna propiedad geométrica. ¿Sí? Ana, ¿Sí? De hacerlo... Ana, ¿me escuchás? Sí, Agustina, sí, Agustina te escucho. Dale. Genial.
perdón, me intenté. Si lo hacemos al revés, que es como habían dicho ellos, si el radio no me quedaría perpendicular, sabría que no es un punto de tangencia. A ver, es que no entendí bien. Ellos dijeron, trazo una circunferencia y después... No entendí lo que me dijo, por eso. Porque me dijo, trazo una recta y trazo un segmento. Pero trazo un segmento con el punto medio y hago la circunferencia. Es como, no me quedó claro, por eso aclaré de la otra manera. ¿Vos qué entendiste, Agustina? Que lo que entendí es trazar una recta que pase por la circunferencia y que después trazo el radio. Si el radio es perpendicular, sería una recta tangente, sería la claro, recta tangente que estoy buscando. Si yo trazo una si recta no es perpendicular, cualquiera, no. A ver, mi amor, mira, yo puedo trazar esta recta, pasa por la circunferencia y puedo trazar algo perpendicular, que no es el radio, y después lo corro, pero eso no es un método geométrico. ¿Sí? Okay. Sí. Porque estoy intentando a ver si puede ser que sí, puede ser que no, y no. Geométricamente, como que no tengo ninguna propiedad que me avale eso. Profe, una consulta. ¿Sí? Esa recta solamente es tangente a ese punto, ¿no? Obvio, sí. A ver, pensemos, una recta es tangente a una circunferencia, dijimos, un solo punto de intersección con la circunferencia. Entonces, no puede ser tangente en otro punto, porque la intersección entre la recta y la circunferencia era un único puntito. Mira, acá yo puse el apunte. ¿Ves? La tangente es un único punto. Entonces tiene que ser únicamente ahí. Si vos me elegís otro punto, va a ser otra recta con toda seguridad. No esa. Es lo mismo que Perfecto, gracias. Que las rectas tangentes que vemos en análisis, o sea, son a un único punto de una función, ¿no? O sea, estoy usando lo mismo. Sí, exactamente. Cuando ustedes en análisis buscan en una función la tangente, la buscan en un único punto. La buscan en la curvatura, ¿sí? En el radio de curvatura, o sea, yo tengo una función algo así, ¿no? Entonces busco la tangente en ese punto y lo que yo estoy buscando es esperen un segundito que hay más gente que quiere entrar. Vamos, mucha gente. Ahí está. Estamos buscando el radio de esta circunferencia, que es la que me va a dar la curvatura de esta función en este punto. Eso es lo que estamos buscando. No estamos buscando cosas muy diferentes a lo que vemos en geometría. Lo que pasa es que no se analiza de esa manera. Pero cuando hablamos de recta tangente, es recta tangente a una curva. Y eso es lo que ven en análisis. Por eso en una función lineal no hay recta tangente. Bueno, ¿sigo? Hello. Sí, profe. Bueno, seguimos. Entonces, lo de las posiciones lo dejamos ahí, nosotros lo demostramos, lo hicimos. Otra cosa que no me gustó del video es que está todo en un solo gráfico. Nosotros hicimos dibujitos separados para que quede más claro. Pero no, está bien, con ese punto no hay problema. Vamos a ángulos inscriptos. Habíamos analizado la definición que la armamos entre todos el otro día. Con primero D me parece que también la hice, no me acuerdo. Ahora con 4 cursos se me complica lo que hice y lo que no hice. Pero vamos a ir armándolo de a poquito ahora con el gráfico y ustedes me van a... ¿Se acuerdan qué dijimos? Que dado un arco de circunferencia, no una circunferencia, porque si no, no era el mismo ángulo, si no tomábamos solamente un arco de la circunferencia, y vamos a definir cómo. Ahí está,
yo tengo una circunferencia, tomo 2 puntos de esa circunferencia se me dividió en 2 arcos, el rojo y el verde. ¿Sí? Yo ahora voy a considerar todos los ángulos inscriptos, o el ángulo inscripto, ahora vamos a ver, en el verde. Entonces el rojo lo borré. Y, ¿qué tenía que pasar para que, o sea, según la definición, el ángulo inscripto, ¿dónde va a tener el vértice? En el centro de la circunferencia. En los puntos de la circunferencia. Bueno, acá estamos, o en el centro, o va a ser un punto de la circunferencia. Un punto de la circunferencia, porque si el vértice es el centro, es el ángulo central. Es un ángulo central, perfecto. Si el vértice es el centro, va a ser un ángulo central. Y si tenemos... No habíamos dicho también que ese ángulo que se forma, ¿no? El ángulo inscripto, era la mitad del ángulo central. Vamos a ver eso ahora. Despacito. No nos apuremos, lo vamos a ver ahora, lo vamos a demostrar hoy. Miren así, a este nivel vamos a hacer. Bien, yo voy a tener un vértice del ángulo que va a estar en el arco, no en la circunferencia, porque si este punto me pasa a este lado, el ángulo va a ser distinto al que yo marque. Y si dijimos otra cosa, que eran todas las posibilidades dentro de este arco. Entonces, el vértice del ángulo inscripto pertenece al arco de circunferencia que yo estoy considerando. Eso lo escriben o lo ponen en el apunte. Por ahora, si quieren, lo escriben en su carpeta, pero que quede claro. El vértice del ángulo inscripto pertenece al arco. Y los lados, ¿por dónde van a pasar? ¿Por ahí puedo hacerlo? Por los extremos del segmento de arco. Bien, por los extremos. Bien, por los extremos del arco. Entonces, este ángulo que yo puse acá es el ángulo inscripto en el arco de circunferencia. Ustedes nombraron también lo que era un ángulo central. El ángulo central correspondiente a este inscripto va a ser este que acabo de marcar acá, y le vamos a dar un valor. Después le vamos a poner un nombre. Bien. ¿Sí? Y este sería el central. Y alguien comentó que el inscripto es la mitad del central correspondiente. Genial. Pero acá nosotros vamos a tratar de demostrarlo. Sencillamente, justificándolo, pero no solamente porque yo lo veo, ¿sí? Si lo muevo va a seguir siendo el mismo. Si yo abro o cierro el arco, ahora me da 45 y 90 más o menos, sí, sigue siendo la mitad del central, ¿sí? Pero bueno, lo que estoy haciendo, si lo estoy haciendo con números, es verificando muchísimos casos en los cuales se cumple. Cuando yo quiero decir que se cumple siempre, lo voy a hacer en forma general, utilizando alguna propiedad. Entonces, primero le vamos a cambiar acá. En vez de ponerle los grados, les quiero poner el nombre. Así no se me confunden con los grados. Los grados me sirven para tener una idea, ¿sí? Pero si lo quiero hacer para todos... Bien, a ver, yo tengo este ángulo inscripto. ¿Cuántos podré dibujar en este arco? Infinitos. ¿Todos de acuerdo que es infinito? Sí. Sí. ¿Por qué? Sí, bien. Sí, son infinitos. Porque el arco tiene infinitos puntos. ¿Cuántos puntos tiene un segmento? Infinitos. Infinitos. Bien. Todos tienen infinitos puntos. En el arco pasa lo mismo. Entonces, si dijimos que el vértice del ángulo va a ser un punto del arco y el arco tiene infinitos puntos, ¿cuántos ángulos voy a tener? Infinitos ángulos inscriptos en un arco de circunferencia. Genial. Eso ya es una de las conclusiones que vamos a sacar. Para demostrarlo, hay 3 casos. Porque miren,
el ángulo inscripto puede ser que tenga el centro de la circunferencia como un punto interior al ángulo, que el centro de la circunferencia sea un punto exterior al ángulo, o que el centro de la circunferencia sea un punto que pertenece a un lado del ángulo. ¿Sí? Pueden ser esos tres casos. Generalmente demostramos los tres, vamos a demostrar uno, como para ver cómo armamos esto de las demostraciones, y después los otros más o menos los deducimos, sin llegar a la demostración. Con los chicos, el lunes no tengo clase. Bueno, una pregunta. Sí. Hola, Fabián. ¿Puede ser que O sea el circuncentro de ABC? Puede ser. Pero yo no dibujé el triángulo ABC. No, yo lo... Vos lo viste, sí, puede ser. Va a ser, y lo vamos a ver dentro de un ratito. Como una tercera o cuarta conclusión, ¿dale? Sí, es. Bien. Yo ahora necesito saber, a ver, por ejemplo, el ángulo ACB está inscrito en el arco ACB, lo pongo así, con esta diferenciación, ¿sí? Y AOB es un sector angular central. Ahí vemos las diferencias. Lo que ustedes me dijeron es que ACB es igual al central, a la mitad del central, a AOB dividido 2. Cuando nosotros vamos a demostrar algo, todo esto, que son los datos que sí sabemos, los datos conocidos, como les dije el otro día, van a ser parte de mi hipótesis, y como son conocidos, los puedo usar. Y esto que está acá, que es lo que no sé, va a ser mi tesis, ¿sí? Y a partir de ahí voy a empezar a demostrar. Bien, en vez de ser ACB, yo acá los puedo poner, si les resulta más cómodo, que alfa es igual o congruente a B dividido 2, a beta dividido 2. ¿Sí? Porque ACB, acá le puse un alfa, y a o B le puse un beta. Para no nombrar tantas letras, si quieren trabajamos con alfa y beta, no hay problema. Bien. Ahora el trabajo va a quedar en manos de ustedes, de pensar cómo podemos llegar a demostrar que alfa es igual a 2 veces, que beta es igual a 2 alfa, o que alfa es la mitad de beta. Buscando figuras, sí, ya voy, figuras que tengamos ahí. Se puede, Agustina, ¿qué se puede? Dale. Usar la medida del ángulo OBC. Se puede. ¿Y vos la conocés? Porque tengo... Perdón, Sí, pero no sé si la puedo usar, o sea, no sé si estoy usando la tesis para saber cuál es la medida. No, la tesis dice que alfa es la mitad de beta. Eso es lo único que dice la tesis. Claro, pero te puedo decir lo que pensé. O sí, lo escribo podés. y lo digo después. No. ¿Ahora? Sí. Que el segmento en el que está beta tiene, hay otro, ese segmento más, perdón. Y si me lo nombras al segmento... Sí, no mejor. me el mareo. Segmento AC. Sí, el segmento AC, Bueno, sí, es una ¿ahí línea, te parece? sí, es una línea recta, que tiene dos ángulos, el beta, que sería AOB, y el ángulo COB. Sí. Bueno, ese ángulo que sería marcaste su en suplementario. rojo, su suplementario, o sea, los dos sumados dan 180. Bien. ¿Por qué son suplementarios? Porque sumados dan 180. Porque están en un mismo, porque forman un ángulo llano. Bueno, dale, sí. Yo esperaba que me dijeras, pues son adyacentes, pero no importa. Porque solo forman un ángulo llano, dale. Seguimos.
si todos los ángulos interiores de un triángulo también tienen que sumar 180 grados, ¿sí? Sumar 180 grados, yo puedo pensar que la suma o sea, hacer como un despeje de ecuaciones, que OCB más OBC, ¿sí? Debería sumar lo mismo, debería ser lo mismo que AOB. Para que completen también los 180. Vamos a poner otro colorcito. Por ahí si lo escribo es más fácil. Vos me decís que este ángulo más este ángulo sumados van a sumar beta. Sí. Bien, ¿por qué? Porque hiciste una ecuación y me dijiste, este ángulo, que no sé quién es, más alfa, más el rojo, los tres suman 180, y acá justificamos. Me faltó un dato. Sí, ahí me faltó un dato. Espera un minuto, un segundo, vamos despacio. Perdón. Sumados esos tres ángulos, van a sumar dos rectos, 180, por suma de ángulos interiores. Cuando hacemos una demostración, lo que hacemos siempre es justificar. Los chicos del primero D siempre justificaron, pero no lo encararon como demostración. Por eso es como para que no se asusten de las demostraciones, es lo mismo. Lo que sí, siempre hay que explicar por qué decimos lo que decimos. El rojo más beta me dan 180 porque los dos forman un ángulo llano, porque dijimos que CA es el lado del ángulo inscripto. ¿Sí? Eso lo aclaramos. No solamente OC, sino CA, la semirrecta CA, es el lado del ángulo y que pasa por el centro. Dijimos. Sí, me faltó por ahí agregar algo para que sea más entendible. Bueno, yo estoy tratando de aclarar. Este es el primer caso donde decimos que O, el punto O, pertenece a la semirrecta CA y esta semirrecta CA es lado del ángulo. Entonces ahí estamos asegurando que ese ángulo va a ser llano, que está todo alineado, que no hay problema. Bien. Entonces el rojo más beta sumaban 180. Alfa más CBO más el rojo suman 180. Si yo hago una ecuación, obviamente, lo tendría que escribir, porque lo tengo más avanzado lo que yo escribí. Profe, disculpe. Un minuto, sí. Sí. No tengo un triángulo isósceles. Lo estoy, esperen un minuto que estoy escribiendo. Qué apurados. ¿Conoce la ¿Puedo aplicación? aclarar algo del OpenBoard? Es como es un pizarrón que puedes ir escribiendo. No la conozco. Después te recomendaría que la descargues y la utilices, profe, porque es como un pizarrón, la usamos en análisis nosotros. ¿Cómo se llama? OpenBoard. Bien, la voy a buscar. Es un pizarrón. Y te podés escribir con el mouse como si fuese tu pizarra. Lo que pasa es que tiene editor de ecuaciones, porque acá estoy escribiendo todo con editor de ecuaciones. No, vos tenés un lápiz y escribís vos, por ejemplo, X a la 2, es como si tuvieses un pizarrón en la mano. Está bien. La voy a bajar y voy a ver si puedo. A ver, esto es lo que me acaban de decir ustedes. COB más beta es dos rectos, esto es porque forman un ángulo llano porque son adyacentes. Bien. COB más alfa más CBO es igual a dos rectos por suma de ángulos interiores de un triángulo. Y ahí falta algo más. ¿Qué estaba diciendo? Profe, ¿puede volver a mostrarlo el apunte? ¿Qué pasa con el apunte? ¿Lo puede volver a mostrar, por favor? Sí, perdón. Copien tranquilos. Sí, escucho. En este caso, lo que pudiéramos decir es el hecho de que el triángulo BOC es un triángulo isósceles. Y sabemos que es isósceles porque tanto OC como OB son radios de la circunferencia. Perfecto. Sí. Entonces, el ángulo OBC también tiene que valer alfa. Bien. O sea, el CBO. Alfa.
Y de esa forma, ya ahí se puede evidenciar claramente que beta es igual a alfa más alfa, que serían 2 alfa. Es muy Haciendo una rápido. igualación de A las ver, ecuaciones. esto lo puedo cancelar. Yo la pensé así también. Perfecto. Estos Un dos ángulo exterior. Por Bien, ser me B, encantó que usaras el ángulo exterior. Mira toda la vuelta que es nos igual están a 2 haciendo a ver. Esto lo puedo cancelar, como los dos igualdades me dan dos rectos, entonces beta es igual a 2 alfa y ahí quedaría. ¿Sí? Algebraicamente, beta es igual a 2 alfa, alfa más alfa, beta es igual a 2 alfa, alfa es igual a beta sobre 2. Ahí llegamos. Y ahí quedaría demostrado porque llegamos a la tesis, que es lo que queríamos demostrar. Me gustó lo que dijo Isabel también. Si nosotros podemos deducir que beta es un ángulo exterior, a ver, dijimos que este lado es igual a este, por eso el triángulo es isósceles, por lo tanto los dos lados, los ángulos de la base también son congruentes, pero si nos damos cuenta que beta es un ángulo exterior, al ser ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes, ya tenemos que beta es igual a alfa más alfa. También es otra forma de encararlo. De las dos maneras que lo hayan visto, está bien. Más larga, más corta. Lo importante es que podamos poner todas las ideas como para poder tener diferentes formas de resolverlo. Entonces, ¿estamos todos seguros que el ángulo inscripto es igual a la mitad del central? ¿O alguien se quedó con la duda? Sí. Bien, me alegro que todos estemos de acuerdo. No, profe, pero fueron muy rápido, entonces ¿Quién me con habla? tanta letra Cintia. me marearon. Yo, Cintia. Hola. Es como que, sí. Fueron muy rápido. Bien, entonces, escúchame. Estoy tratando de comprender. Bien, no importa, lo hacemos de vuelta y despacito. ¿Qué querés que te explique? A ver, te lo digo despacito, para un minuto. Nosotros estamos acá mirando y vemos que el triángulo OCB es un triángulo que tiene dos lados congruentes. ¿Por qué? Porque son los radios de la circunferencia y todos los radios son congruentes. Entonces podemos asegurar que este triángulo es isósceles. Si el triángulo es isósceles, todos vieron que a lados congruentes se oponen ángulos congruentes. Por lo tanto, estos dos ángulos son congruentes. Este ángulo se llamaba alfa, entonces este también va a ser alfa. ¿Hasta ahí, Cintia, me seguís? Sí, sí. Bien. Ahora hay dos formas de hacerlo. O si yo me acuerdo que beta es un ángulo exterior, y si no, uso todo lo que usamos para demostrar que beta es un ángulo exterior. Bien. Y digo que beta como ángulo exterior es igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes a él. Entonces digo que beta es igual a alfa más alfa. Y esto es un juego algebraico. Demostramos que los dos alfas son congruentes, entonces puedo poner 2 alfa. Beta es igual a 2 alfa, por lo tanto alfa es igual a beta dividido 2. Dividí, no pasé, dividí ambos miembros por 2. ¿Quedó más claro así? Sí, 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 sí. Bueno, está bien. Bien, este sería el primer caso. En el caso que... No entendí el concepto del ángulo inscrito. ¿La definición? Sí, la definición. Bien, la definición de ángulo inscripto dice que es un ángulo cuyo vértice es un punto que pertenece al arco. O sea, este punto tiene que pertenecer al arco verde. ¿Sí? Por ahí. Y los lados del ángulo, son semirrectas siempre, pasan por los extremos del arco. Entonces van a ser la semirrecta CB y la semirrecta CA. ¿Ahora sí, Leslie? ¿O no todavía? O sea, es un ángulo cuyo vértice pertenece al arco. Al arco,
a este arco verde, es un punto de este arco verde. No puede estar en otro lado. El arco lo elegís vos, haces una circunferencia, ponés los dos puntitos y ya tenés, en realidad teníamos dos arcos, ¿se acuerdan al principio? El rojo y el verde, y yo elegí el verde. Y ahí ponemos el punto en la circunferencia. Bueno, voy a seguir. Sí. Bien. Ahora, este era el caso más sencillo, porque lo teníamos el lado que pasaba por el centro de la circunferencia, entonces tuvimos este triangulito isósceles. Supongamos que ahora el centro de la circunferencia es un punto interior. Lo que yo siempre hago es tratar de ver lo que hice antes, lo que demostré, si me sirve para volverlo a usar acá. Entonces, voy a trazar una semirrecta desde el vértice del ángulo que pase por el centro de la circunferencia, la vamos a pintar para que la puedan ver bien. Bien, y lo que hice fue dividir mi sector angular, no me digan que son en dos partes congruentes, porque puede pasar que no, ¿sí? Dividí el sector angular inscripto en dos sectores angulares. A ver, si esto se llama M, no, tengo que empezar a hacer. Intersección. Bien, ahora sí. El ángulo ACM, ¿qué tipo de ángulo será? Agudo. Agudo. Ahí lo tengo. ¿Y ahí? ¿Lo ven? Dentro de lo que estamos definiendo. ¿Qué definición vimos recién? ¿De ángulo qué? ¿Cómo que de ángulo inscripto? No, la sí, definición de ángulo inscripto vimos. ¿Esto es un ángulo inscripto? ¿Cumple la definición? Sí. Sí, en este caso sí. En este caso sí, es un ángulo inscripto. Y este de acá, el MCB, también. Entonces, cuando yo tracé la semirrecta, que pasa por el centro, lo que hice fue dividir al ángulo inscripto que teníamos en otros dos ángulos inscriptos, pero que me dio la posibilidad de que estos cumplen con lo que acabábamos de demostrar, que uno de los lados pasa por el centro. Entonces, ya sabemos, estamos seguros, porque lo demostramos recién, que este ángulo es la mitad de este, y que este ángulo es la mitad de este. ¿Estamos seguros de eso o no? Sí. No entendí. Sí, porque lo demostramos justamente en el paso anterior. Sería como pensar que ahora mi arco, en lugar de ser de AB, para el ángulo ACM, mi arco sería AM. ACM, sí. Sí. Ahí entendí, bueno, gracias. lo mismo pasaría con este es el nuevo arco sería MB. Acá para el ángulo inscripto, me cuesta más hacer esto de los arcos, ¿eh? El otro ángulo, el arco va a ser así. No tengo buen pulso para la tableta esa que me dije. Miren lo que es mi arco. El arco de este ángulo sería este. Sí, señora. Vamos a borrarlo porque es una vergüenza. Profe, es lo mismo, pero con dos triángulos que cumplen la misma condición. Tal cual. Estos dos triangulitos son isósceles, sí. Es lo mismo. Por eso, si yo tengo un ángulo que un lado no pasa por el centro, lo que hice fue dividirlo en dos que me cumplieran la propiedad anterior. Y si quiero demostrar que todo este alfa ahora es la mitad de todo el beta, lo único que hago es sumar esos angulitos que dividí y me va a dar que todo alfa es igual a la mitad de todo beta.
¿Sí? Ana, en este caso es porque nosotros ya hicimos la demostración anterior. Sí. Si no hubiésemos hecho la demostración anterior, Tenés ¿hay que forma también demostrarla. o es necesaria? Es necesaria, O sea, es la necesario primera. empezar, sí, yo siempre tengo que empezar, o sea, es más fácil, porque por ahí es más fácil verlo. Sí, no hay otra forma de demostrarlo que no sea con esos triangulitos, se complica mucho. No, la forma más sencilla esta de demostración. ¿Sí? Okay. Bien. Consulta, profe, entonces es trazando una recta que pase por el centro de cero, el centro de la circunferencia. El centro de 2, sí. Sí. Perfecto. Ahí lo podemos justificar. Ahí dividimos el ángulo en 2. Bien. Profe, y por más que no queden los dos triángulos iguales, no son iguales. Se cumple la propiedad que el extremo, ¿cómo se dice? El exterior es la suma de los dos no adyacentes. Y sí, porque mira, en este... Y con eso ya cumplís la propiedad. Porque no son iguales, pero mira, acá me quedó que este exterior es la suma de estos dos, porque es isósceles. Sí, perfecto. Sí, se demuestra para los dos casos. No se hagan problemas. Y esto es la suma de los dos ángulos. ¿Puedo usar la propiedad transitiva? Que si un triángulo es igual a la mitad del central correspondiente. No, ahí la propiedad transitiva, pero no es transitiva, ahí tenés que sumar, porque no es que este es igual a este y este es igual al otro, tenés que sumar, no puedes usar la transitiva. Porque no son 3. Porque los dos son iguales. Pero no son 3, es la suma de los, tenés 2 y es la suma de los dos, entonces no puedes usar propiedad transitiva. ¿Sí? Sino cuando decís A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Tenés 3 elementos diferentes, 3 de una relación. Acá no tenés 2. Por eso lo sumamos y hacemos ecuaciones. Me queda un minuto, abro otra en cualquier momento. Bueno, esto sería en el caso de que el centro de la circunferencia fuera un punto interior. Y si el centro de la circunferencia es un punto exterior, vamos a sacar esto. También se demuestra utilizando el primer teorema, pero con una diferencia. Y si esto es difícil de entender en clase presencial, acá se nos va a recomplicar. Así que vamos a asumir que en este caso también se cumple, y obviamente que cosa que yo no doy en la cursada, no la tomo en los finales. Así que relajados. ¿Está claro? Puede ser que tome el primer caso nada más, y no sé si vamos a llegar a tomar este tipo de demostraciones, ya este paso. La cuestión es que lo que yo quiero que entiendan es que en cualquier lugar que esté el ángulo inscripto, siempre el ángulo inscripto va a ser la mitad del central correspondiente. ¿Eso quedó claro? Sí, profe. ¿Sí? Que hay